Buenas noches, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Juan Diego Torres Torres. A continuación daré inicio a la actividad de conceptualización de la investigación. Hago parte del programa de Administración Turística y Hotelera. Yo ya soy cocinero pastelero también. Bueno, vamos a empezar a definir los términos. Para mí la investigación es el proceso que se ejecuta cuando surge una pregunta-problema y se desea descubrir una solución a la misma, ya sea hallando una verdad o proponiendo hipótesis que se pueden, digamos que, escalar a una teoría. La ciencia para mí es la aplicación de diversas disciplinas a una investigación mediante un método que parte siempre por la observación. Eso es importante. Donde es imposible, donde es posible, qué pena, refutar teorías o mejorarlas con conocimientos sólidos y comprobables. El fin de la ciencia es el de explicar distintos hechos del universo y el de generar conocimientos acerca del origen y la evolución del mismo. Para mí la tecnología pues ya es un conjunto, digamos, de herramientas, de técnicas que se aplican en el método científico con el fin de lograr respuestas y conclusiones más acertadas y verídicas. También es importante decir que la tecnología promueve la evolución de conocimientos y asimismo también ayuda a marcar diferencias que antes se creían impensables para problemas actuales. Entonces, tal es el caso, digamos, el estudio de las bacterias que descomponen los plásticos, ¿sí? También está lo del uso de nanorobots para, digamos, el área de cardiología, de destapar, digamos, las arterias. Son cosas que hace unos años no se pensaban y que ya existen. Bueno, vamos a empezar a hablar de los periodos. Yo escogí acá el periodo, pues digamos, de la Edad Antigua y quise hablar de los romanos, que para mí pues es un tema bastante interesante. Aquí yo quise hacer una relación entre las vías y el alojamiento, ¿sí? Entonces, el Imperio Romano elaboró carreteras que facilitaron el comercio, como lo fue la vía Apia, creada por Claudius Caecus, qué pena, en el año 312 a.C., ¿sí? Donde se une en pues dos ciudades, Roma y Brindisi, y acá pues surgen las primeras cadenas de alojamiento divididas por el poder adquisitivo pues de las personas de esa época, ¿sí? Entonces digamos que acá es donde surgen los pilares de esa cultura y sobre todo sobre, bueno, esa idea de lo que es un negocio de hospedaje. Entonces acá hay tres tipos diferentes. Hay uno que se llama Kauponae, que este es un alojamiento pues de mala reputación, acá habían ladrones, prostitutas y personas de bajos recursos. Está también Mansus, que traduce lugar donde pasar la noche durante un viaje, y era un tipo pues de alojamiento que se prestaba para todo el mundo, ¿sí? Y también había otro que era el Mutatio, que se ubicaban más o menos cada 20-30 kilómetros, donde se prestaba el servicio de hidratación, alimentación, pues también para los animales, también para las personas, medicinas, cambio de llantas, reparaciones. Entonces digamos que esto era lo que se caracterizaba de esa época, ¿sí? Y aquí surge algo importante, que estas vías tenían, digamos que de cierto modo, una ingeniería bien interesante. Manejaban distintos tipos de piedras, también de minerales, mezclas, que hacían que estos caminos, digamos que resistieran el pasar de los años. Es por eso que hoy en día, si ustedes, por ejemplo, van a Italia, van a Roma, ustedes van a encontrar de verdad muchos caminos que guían a Roma, porque como dice el dicho, o sea, todos los caminos guían a Roma, y estos caminos están en perfecto estado. Entonces, pues es una gran creación. Ahora, las relaciones en la parte científica, yo puedo decir que los romanos comprendían que la importancia de conectar las ciudades entre sí ayudaba a potenciar también el comercio y ayudaba a agilizar la reacción defensiva en el caso pues de los ataques de los bárbaros, y todo esto era vital pues para el imperio, ¿sí? Acá también hay algo importante, y es que esta persona, Estrabón, aportó con estudios geográficos de la región de Iberia, ¿sí? Él fue el que prácticamente la descubrió, en el sentido de que él manejó mucho también la parte de la cartografía, entonces él hacía también bitácoras muy detalladas de lo que él observaba. Todo esto pues yo lo relaciono al turismo porque también se debe estudiar la expansión de una civilización y las rutas de acceso para crear establecimientos de alojamiento, ¿sí? Actualmente también se hablan de corredores turísticos, entonces yo lo relaciono por este lado, porque hay un estudio. Y eso es importante también, digamos, un estudio demográfico y también geográfico. Ya en la parte de la investigación, yo digo que los primeros establecimientos de hospedaje surgen a medida de que se van construyendo las vías, ¿sí?
Los romanos debieron comprender la diferencia entre los tipos de roca para que los caminos soportaran el peso de los carruajes, las condiciones climáticas y el deterioro natural. Su investigación fue tan efectiva que hasta el día de hoy se mantienen esas vías intactas, pues como ya lo mencioné. Y acá en la parte de la tecnología, pues ya vemos que esos viajes eran bastante complicados, o sea, no eran unas llantas como las que conocemos hoy día de los carros, eran pues unas ruedas simplemente que eran muy fáciles de romperse, era un viaje sumamente largo. Entonces, acá es necesario realizar establecimientos de alojamiento, alimentación, medicinas, que es todo lo que se llama restauración, el concepto de restauración, en el cual yo hago parte, pues porque yo soy cocinero, por ejemplo. Yo ayudo a restaurar la salud de una persona mediante el alimento. En este caso, lo estoy asociando con el turismo mediante el reposo. Entonces, bueno, en estas vías pues también se empieza a modificar toda la vida humana, se diseñan pues unas ruedas diferentes, surgen también, digamos que los primeros retoños de lo que después se va a convertir en restaurantes, ¿sí? Ahí todavía no está el concepto de restaurante, eso es mucho tiempo después, pero digamos que sobre esto empiezan los pilares. Ellos también creaban, por ejemplo, un paso de cebras ahí con unas piedras, entonces son temas bastante interesantes. Otro periodo de origen, la edad contemporánea. Entonces, bueno, en la descripción del suceso, pues yo hablo de la invención de los productos enlatados. Entonces, esto se lo inventó Nicolas Appert, que él lo desarrolló entre los años 1795 y 1810, en donde pues lo que él quiso hacer era que los soldados franceses no se murieran de hambre. Y sobre todo que de lo que se alimentaban, que fuera inocuo, que no tuviera problemas, digamos, de intoxicación, porque en la guerra ellos ingerían, digamos que alimentos ya en descomposición, se intoxicaban y se morían. Entonces aquí se le dio pues un uso muy amplio que pues llegó hasta la población civil, donde se contrarrestó el hambre, el escorbuto, que es una enfermedad por deficiencia en la vitamina C, y pues las intoxicaciones. Es importante resaltar, y eso sí, pues como un dato adicional, que no todos los alimentos enlatados son seguros. También existen bacterias que pueden llevar incluso a la muerte, y sobre todo se dan en este tipo de métodos cuando no se hacen bien o cuando digamos la lata está en mal estado. Y por ejemplo, Napoleón Bonaparte, él reconoció a Nicolás Appert su descubrimiento, ¿sí? Entonces es algo importante. Las relaciones, bueno, en la parte científica yo digo que si bien el señor Appert no tenía la menor idea del por qué se descomponían los alimentos ni tampoco su causa, él no sabía nada de bacterias, él no sabía nada de esto, ¿sí? Él encontró, digamos que empezó a indagar y él encontró que sellando los alimentos de una manera hermética, acá como lo podemos ver, y si esto se somete a altas temperaturas, la vida del alimento duraba meses. Aquí en la parte de la tecnología, pues este invento revolucionó la alimentación a nivel mundial cuando la idea pues se propagó por toda Europa, después por América y ya después por todo el mundo. Y pues esto digamos que llevó a personas también como Luis Pasteur más adelante a analizar por qué se descomponían los alimentos. Entonces él encontró digamos que toda esa parte microbiológica que era la responsable de descomponer los alimentos. Y todo esto ha evolucionado con el pasar del tiempo. Entonces ya hay digamos que cosas adicionales para este método de conservación, como por ejemplo el líquido de gobierno, el aceite, que son digamos ya en la parte de la terminología de la gastronomía. Ya en la investigación, pues se puede decir que Apper pudo determinar que efectivamente el calor y el aire son factores clave en la descomposición de los alimentos, ¿sí? Ya los ingleses lo que hicieron fue perfeccionar un poco su invento, entonces lo que hicieron fue cubrir el hierro con un poco de estaño. Y Apper también hizo público un libro llamado El libro de todos los hogares, el arte de preservar sustancias vegetales y animales por muchos años. Ya, bueno, otro periodo de origen, pues está ya, digamos, la parte entre antiguo y medieval, ¿sí? Acá realmente vendría a ser más que todo medieval. Digo que antigua, pues porque fue su inicio, pero su boom fue medieval. Entonces acá, bueno, acá surgen los molinos hidráulicos en Castilla y León, que eso pues ya es, digamos que en el siglo V y en el siglo octavo, ¿sí? Esto pues son unos ejemplos de España. Al inicio
pues solo existía un molino central, entonces todas las personas tenían que ir allá a moler y el dueño de eso pues cobraba pues ya fuera oro o cobraba algo. Entonces pues obviamente eso era pues un gran negocio para el que fuera dueño de esto, ¿no? Que no podía ser cualquier persona, tenía que ser obviamente un noble. Entonces acá, bueno, en la parte de la tecnología, pues el hombre empezó a analizar que el agua podía ejercer la suficiente fuerza sobre un mecanismo para que éste girara así e hiciera posible pues moler los granos. Antes lo que se hacía pues era, digamos que poner a girar eh, animales sobre un radio. Un claro ejemplo también puede ser un trapiche, lo que se hacía antes. Eso mismo ocurría en un molino de estos, que en este caso pues no eran hidráulicos en ese entonces, sino que ya evolucionó algo hidráulico, ¿sí? Y aquí pues ya también entran a jugar la metalurgia, las medidas exactas, para crear pues los engranajes, para mantener un sistema pues compacto, que no se fuera a desarmar, y más adelante pues llegó a producir energía ya con la revolución industrial, ¿sí? En la ciencia pues los molinos son pues una ingeniería pura, ya que pues se hacen cubos también de presión donde el agua sale con tanta fuerza que pues empieza a girar el rodezno, que es lo que se llama eso que gira abajo, y eso hace pues también a su paso que empiecen a girar las piedras, entonces lo que van a hacer es moler el grano y ahí se produce una harina, que pues en esa época el trigo era lo que más se utilizaba, pero ya después en 1750 ese precio del trigo se disparó, empezaron a decaer digamos que esto de los molinos y ya en 1760 pues empezó el boom de la revolución industrial y se le dio un uso para la energía, pues su principio, ¿no? En la investigación, pues este mismo principio de energías limpias se ha llevado a otras áreas como el estudio de la energía eólica, donde hay un método muy parecido, pero pues este método es mucho más sofisticado, ¿sí? Este tipo de principios implican directamente a la gastronomía, debido a que la harina ha sido pues un ingrediente principal en la alta cocina, ¿sí? Hay tipos de graneros, entonces todo eso se tiene que entrar a mirar acá, que gracias digamos a esos molinos y obviamente pues sí, también graneros, que es donde se almacenan, se hacen distintos tipos de harinas y no todos sirven. Es por eso que aquí en Colombia, digamos, hay recetas que yo no puedo elaborar que sí se encuentran en la cocina italiana. Un claro ejemplo, la harina de almendra. Acá yo encuentro esa harina, acá encuentro esa almendra molida, qué pena, simplemente molida, pero no la encuentro con la consistencia ideal para hacer, digamos, platos de alto nivel, como lo son, pues, hay un tipo de merengue, que es lo que llaman allá meringa, eh, los macarons, que los famosos macarons que dicen que son franceses, pero en verdad son italianos, y entonces ese tipo de cosas yo las puedo acá, pues digamos que medio ajustar, pero no son, digamos, de la calidad que yo quisiera. Y todo este principio que tiene, o sea, digamos que ayudó también como objeto de estudio para minimizar el impacto ambiental donde se ejecuta todo el turismo. ¿Por qué? Porque se busca utilizar energías limpias como la eólica, que tiene la misma función de hacer girar un mecanismo y generar electricidad. Aquí están pues las páginas que utilicé, ahí las referencié. Espero pues que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias.